Ryan Little. My people. Si usted está suscrito a este canal, seguramente ya vio el video de Vivir Sin Dinero. Ese video se grabó hace 2 años que estuvimos ahí arriba. Si usted no lo ha visto, le recomiendo que lo vean, es muy bueno, muy interesante. Es sobre un parcero que después de tenerlo todo, decidió que quería vivir sin dinero y lo está logrando. Decidió un día irse a vivir a la montaña, a vivir de lo que siembra, a salir del sistema, a tratar de no usar más papelitos, como le dice él. Ya han pasado 2 años, entonces quise ir hoy a ver qué ha pasado con el proyecto, por dónde va, a mostrarle pues con los comentarios y las preguntas que hacen en el video, en el canal, y básicamente charlar con él a ver cómo va la cosa. Entonces aproveché que estaba él acá en Cali visitando a la familia, entonces vamos otra vez para el otoño a ver cómo va esto de vivir sin dinero. Buena, jefe, ¿cómo va? En el otoño ya hicimos lo que teníamos que hacer, descargamos unas cositas. Y estaba hablando con Juancho y le comentaba lo del video y los comentarios pues que ustedes han dejado ahí. Y la idea de este video es como aclarar unas cosas, porque hay muchas preguntas, hay muchas críticas en cuanto al tema de vivir acá en la montaña sin dinero. Primero, no es que este man haya cogido una montaña y la invadió y es solo la montaña de él. Esto es una zona que se llama El Otoño. Hay vecinos. Los niños crecen como hasta mejor que uno en la ciudad. Yo por lo menos llevo a mi niña en la ciudad, mami, vámonos para la casa, mami, para la casa. Son zonas de terrenos propios, eso era un terreno de la familia. Entonces lo que está haciendo es tratar de vivir como en el campo, y ese es el proyecto de él. 1, 2, es un proyecto a 7 años. Vamos para 4 años. Imagínate, güey. 4 años. Entonces, en este tiempo, casi 4 años, lo que se ha hecho es pues sembrar, más que todo aprender de la tierra y ver cómo se te mueren cosas, cómo uno cosecha algunas cositas, cómo los arbolitos, algunos crecen más que otros, y uno se va dando cuenta que no lo va a tener todo, ¿no? Que cada 2 semanas bajo, todavía utilizo los papelitos para conseguir alimentos, herramientas. Pues lo que he sembrado así con éxito: yuca, arracacha, varios árboles. Es un árbol de frijol que se da. La caña de azúcar también crece, el romero, huevón, se da muy bien. Hablar es muy fácil, pero venir y hacerlo, y Juan es el que está siempre acá. Me contaba él que por el video anterior ha venido mucha gente, pero vienen como a pasear. Le dicen, ve, ¿por qué no pones un teleférico de aquí a allá? Qué bacano poner tal cosa, que por qué no hacemos tal otra. Y Juan les dice, listo, dale, ¿cómo empezamos? Hagamos algo, empecemos. Y la gente como, no, pues sí, pero pues te digo, es como un consejo, pues es chévere, no sé qué, pero no dan ese primer paso que él dio en algún momento para obtener todo lo que tiene. Entonces está invitando a las personas a que vengan, a que ayuden a sembrar. O sea, aquí hay que saber que es algo guerrero, y ese es como el trabajo que hay que hacerle a la tierra. Ya después vienen las construcciones. Y piedra, y las botellas, estas botellas llenas de plástico. reciclado. Es un ladrillo, sí. Pues como esta parte de aquí, una parte alta, sí, viene pedazos de... o sea, niveles de estos. Así se ponían ahí con barro, eso de cuñado. Y este muro lo levantamos a punta de piedras, traídas del río, casi la mayoría. Y aquí vamos a poner pared y... pues esterilla y barro, y dejar algunos espacios abiertos. Y son 6 medidas de estas, hay 6 medidas diferentes, son 250 palitos. ¿Cuánto te echaste haciendo esto? No, parce, mucho. Pasó por ahí un año mientras cortábamos y taladrábamos, mandamos a hacer estos hierros. Armándolo nos demoramos 1 día y medio, güey, armándolo. Ya cuando ya teníamos todo aquí, y armándolo 1 día y medio. Y techándolo sí fue por partes también, fuimos trayendo techitos. Y este fue un experimento porque techar el domo siempre es complicado. Hola, linda. Hola, niña. Esta ya llevo aquí casi 2 años. ¿Ah, sí? Sí, ya. Yo creo que ya va para los 2 añitos acá. ¿Qué les dan de comer? Les trae atún y pues esos huevos que traímos en palula.
¿Y cada cuánto? O sea, ¿cada cuánto suben la comida o qué? Cada 2 semanas subimos mercadito, ¿no? Porque pues todavía no tenemos todo acá, ¿no? Sí. Subimos cosas. Claro, no, todavía aclarar es que eso. uno no puede de la noche a la mañana desprenderse de algo en lo que ha vivido toda la vida y todavía vive, ¿no? Yo todavía hago parte del sistema, que mi sueño es, vamos a salirnos de esta maricada, pero todavía estamos acá y yo trabajo medio tiempo por internet, programo, hago software. Sí, aquí camello medio tiempo. Yo todavía tiro código pues desde acá, desde la casa y me gano unos numeritos, me ponen unos números en una cuenta y saco papelitos y traigo comida para acá y herramientas y tecnología porque obviamente no hacemos esto, ¿no? Eso no se hace. Todavía pues toca juntarse las personas y hacer cosas, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí acondicionando esto, aquí arriba pusimos 2 paneles solares que eran los que estaban en la sala, la antigua sala. Entonces ya están acá arriba, mira ahí ves la sombra, ¿no? Vamos a poner la teja que viste del domo de arriba. Por ejemplo, eso lo traigo, lo consigo con papelitos, pues. En cuanto a esta estructura, pues, esto falta mucho camello todavía, pero la idea es que la gente venga y se parche acá a leer, a hablar. Es muy bueno en la noche porque, allá afuera hacía mucho frío y pasamos una temporada de mucha lluvia. Yo a veces me quedaba hasta tarde en el computador en lo de los papelitos o también diversión, ¿no? Sí. También se ve sus videitos. Se entretiene ahí. Claro. El internet pues siempre conecta a las personas y por ahí uno se comunica. El internet sigue desde Cali, envían la señal hasta el colegio. Del colegio vuelven a transmitirla hasta donde un vecino donde nos dejó la guala. Sí. Y de ahí la transmitimos con otra antena que la puedes ver ahí abajo. Y pues llega hasta ahí. Y ahí la tiramos por cable y listo. Eso es. Es como entender que él lleva un proceso y está viviendo su proceso. La idea de él no es tampoco venirse a hacer un cavernícola, como le han dicho en algunos comentarios. La idea de él no es alejarse totalmente de todo mundo y no volver a hablar con nadie. No, la idea de él es simplemente tratar de salir de un sistema que para él está manchado, que para él puede funcionar diferente y está haciendo la prueba. Yo no creo pues así en la medicina clásica. Digo que las cosas alcalinas acaban, el cáncer y todas esas cosas no pueden vivir en un cuerpo alcalino. Exactamente. Pero ¿qué? Bien, Prendemos la bien. televisión y refrescos Buena azucarados y todo, y cosas horneadas, procesadas y todo, o sea, todo, cosas que no son alcalinas, ¿no? No, y el estrés que maneja ahorita las personas. Exactamente. Y la competencia, Sí. o sea, el estrés de la competencia, de niños pues corriendo ahí a ser los mejores para ganarse la carita feliz en el cuaderno y todo eso. ¿No? Y la medicina no le interesa curar, weón, porque esa es su El forma de negocio vida. está O sea, articulado, ¿no? Necesita que la gente lo necesite, Lo ¿no? médico, las necesite. farmacéuticas, Ajá. claro. Atacan los síntomas para darle contentillo a la gente. Ve esto, doctor me curó y... Pero la Darle ahí raíz lo sigue que le ahí. calme el síntoma, ¿no? Todo eso la gente lo empieza a saber ya. Todo eso es una mafia que también sirve de ecosistema de control. Las vacunas No, pues... ya los tienen jodidos. No, pues eso ya... sí. Tienen todas las enfermedades metidas. Entonces uno se da cuenta que hay grandes mentiras montadas y que la gente, digamos, pues en el tema de los papelitos paga impuestos para mantener esas mentiras y entonces ellos viven como reyes haciendo ni mierda. O sea, ¿no? El objetivo es salirse de eso, ¿no? Pero no se puede desprenderse la noche a la mañana del sistema, ¿no? Muchas veces criticamos el sistema en el que vivimos. Sí, él tiene razón, sí, este sistema no sirve y los capitalistas nos están acabando, no sé qué. Nos quejamos de los políticos y nos quejamos en los supermercados y nos quejamos de que suben los impuestos, pero ¿cuántos hacemos algo al respecto? Él simplemente se cansó igual que muchos de nosotros y dijo, bueno, yo voy a hacer algo, voy a intentar salir de ese sistema. Me parece admirable eso. Igual recibe visitas, me decía que lo que él quiere no es que no se desanimen, sino que la gente vea esto como un ejemplo y lo hagan en sus países, lo hagan en sus ciudades y empezar a ser autosuficientes. Pues él anima a que lo hagan, a que se intente, porque la idea es esa, es simplemente
demostrar que el ser humano en algún momento fue autosuficiente y no dependía de dinero, no dependía de un sistema, sea capitalista, socialista, lo que sea, sino que se valía de lo que tenía y la tierra le provee a uno lo que uno necesita para vivir. Es más o menos lo que él quiere demostrar. Igual aquí lo importante no es lo que piense yo, sino lo que opinen ustedes. Cuéntenme qué les parece este proyecto. Nuevamente cuéntenme cómo lo ven. Cuéntenme qué les pareció. Les agradezco mucho por ver este video, por estar pendientes, por su like si les gustó para saber y seguir haciendo este tipo de videos. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen esa campanita de notificaciones que a veces YouTube la desactiva para que sepan cuando hay un video nuevo. Muchas gracias por verme, por estar pendientes, gente. Los quiero un montón. Pórtense bien, pásenlo rico. Nos vemos en el próximo video. Indio out. Estos se perdieron ya, güey. Hay muchos perdiditos, pero bueno, eso es lo bueno. Sí.